Estamos grabando. Estamos en vivo. Señoras y señores, nos encontramos. Qué bien. ¿Puedes ver si salgo bien? No, güey, no sales bien, güey. O sea, por lo menos si salgo en un cuadro, güey. Es lo único que ahorita quiero. Sí. Porque yo ahorita sí estoy muy fregado, güey. Ya. Es jueves, güey. Usualmente los miércoles lo hacemos, pero no pudimos esta semana y. Ahí, te digo. Por más que Por más que. Por más que le ponemos filtro, güey, no sale bien. No. Pero te digo, como que los miércoles todavía como que estoy aguantando. Ya los jueves a viernes ya neta soy otra persona. Y pues ¿qué? Porque se acerca el fin de semana. Sí. No, y porque me Oye, como. ¿eso es ser godín? Sí. Sí, o sea, esperar el fin de semana. Sí. O sea, puede ser un... ¿Pero por qué? Porque Okay. lo esperas para descansar, para... O sea, yo creo que en parte de tu vida lo que uno tiene que buscar es que encuentres el trabajo el cual no tengas que estar esperando el fin de semana para sentir que estás pleno, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Como que todo trabajo siempre va a tener mucha presión y siempre habrá una parte en la cual no te guste tanto, ¿no? Y al final, pues sí tienes que buscar el placer en lo que haces y ojalá pues que tenga algún sentido y que no estés trabajando en una empresa que esté haciendo mal, esté muy mal, esté haciendo un bien, pues, que muchas veces es muy difícil en este mundo capitalista, pero yo sí pienso que parte de ser godín es esperar ese pinche fin de semana para descansar y estar más tranquilo, ¿no? Pero, o sea, podría cambiar el sistema, pero no te quedes ahí, o sea, una, sí busca la chamba que tú quieres hacer. Dos, busca una manera diferente de hacer las cosas y disfrutar de mejor manera tu día. ¿Sabes qué? Muchos godines sí. Encuentran el gusto con sus objetivos. Por ejemplo, si hablamos de una familia, sí. Que el papá o la mamá tienen que trabajar en un trabajo donde no les gusta, que nada más es por dinero, por cuestión de pues, mantener a la familia y todo eso, su objetivo son los hijos, su objetivo es la casa. Sí. Y le encuentran cierto gusto a eso, ¿no? Al final de cuentas, es como estar en el trabajo y decir, qué padre que estoy en ese trabajo y al final voy a poder comprarme esto, voy a poder pagar esto, voy a poder mantener a mi familia, voy a poder ir de vacaciones y se siente ese placer mientras que estás trabajando, ¿no? También. Es el problema, ¿no? Que ojalá se pudiera que disfrutaras el proceso tanto como la finalidad. Me refiero a tu trabajo y la paga. Sí. ¿No? O sea, porque creo que el ser godín es disfrutar nada más la paga, ¿no? No el proceso. Entonces, cuando estás en un trabajo que disfrutas el proceso y además te pagan, sí. Yo no sé, debe haber trabajos, ¿no? Me imagino, no, o sea, iba a decir, por ejemplo, la medicina o algo así, y no, o sea, muchos doctores dicen, no, me voy a dedicar a esto porque si me especializo en tal cosa voy a ganar más, ¿no? No es tanto el placer. Qué difícil. Sí, mi papá siempre dice, trata de no pensar tanto en el dinero, eso vendrá después, pero sí, está cañón. Oye, pues nada más para estar actualizados, estamos ahorita en jueves. Yo creo que es bueno también decir las fechas, ¿no? Como ya pronto vamos a estar cerca de... ¿40? No. De 40 episodios, pero también como que cerca de estar ya al tanto cuando se estrenan los videos, estar secando la fecha actual, a eso me refiero. Ah, ok, sí, ya. O sea, ahorita, por ejemplo, nos estamos enterando de que Rusia acaba de invadir Ucrania, ¿no? Y ahorita todo el mundo está hablando de la Tercera Guerra Mundial, que ahorita también en México se están acabando AstraZeneca y por Sputnik. A mí me costó muchísimo trabajo que me tocara AstraZeneca, tuve que irme hasta Seúl y tuve que ahí, mientras hacía cola, buscar mi pasaporte y mi teléfono porque dijeron que solamente para gente que tuviera pasaporte. Y ya para cuando por fin encontré,
mi pasaporte, el 1% me vacunaron y nunca me pidieron un pasaporte. Entonces, yo sé que siempre digo pura pendejada y siempre estoy bien baboso, pero ahorita si me ven todavía más perdido de lo usual, o tal vez al revés, güey, tal vez me pongo muy preciso, ¿no? Sí, podrías ir cada semana. Oye, ¿cómo te ves? Te viste muy guapo. No, sí, muy elocuente, muy muy divertido. 500 views, güey, 500 visitas. No. Entonces cualquier cosa, pues ya saben, ya les advertimos. Sí, nada más para que se vayan equilibrando las fechas. También eso, ¿no? te ha tocado 2 veces ya grabar, ¿no? Vacunado. Creo que sí, creo que he ido los miércoles. Me ha tocado, o sea, por la letra de mi apellido, que es G. Si vas a decir Contreras, ¿dónde está la G? Mi otro apellido, que es G. Entonces siempre me toca el miércoles, ¿no? Entonces estoy así todo. ¿Sabes qué? A mí como que se me seca mucho la boca. Entonces no puedo como articular bien. Sí. Y siento que estoy lento al hablar. Y te van a decir, pues es normal, güey, así es todos los días, ¿no? Pero sí. Qué bueno que te vacunaste. 1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros. No sé, quien no cree en las vacunas, no sé por qué, pero bueno, cada quien. Se me hace tan chistoso cómo somos como seres humanos, ¿no? Ay, ya se van a poner a hacer. Sí, ay, qué lindos, no, ojalá no sea eso en el video. Sí. Oye, nosotros platicando y ellos como bola de duna en el desierto, así. Ay, Dios. Aku, no hagas eso. Váyanse a un hotel. Pero bueno, estamos aquí un día más en la papaya cósmica, en la parte, en la sección de la papaya dramática. Ahí es que está. Sí. No, pero es que confundimos con eso. Acuérdate que dramático es como hablar del drama en general, ¿no? Sí. Y para hacerle con ese acento que tú le hiciste, tendría que ser melodramático, ¿no? Como dicen luego, es que somos muy dramáticos. No, eres muy melodramático, ¿no? Yo creo que se refieren a eso más que a... Exactamente, sí. Para ser más específicos. ¿No? Oye, y pues bueno, estamos en la papaya dramática, sí. Y hoy nos toca hablar de un tema súper complejo en cuestión de su simplicidad. Me refiero a que es tan obvio, es tan simple, que ahí está lo complejo. Exacto. O sea, ¿cómo explicas algo tan simple que todo el mundo te va a decir, pues sí, lo entiendo? Ok, ¿y por qué entonces no lo hacemos? Exacto. ¿Cuál es el tema de hoy? La complejidad del personaje. Complejidad del personaje. Sí. Para empezar, qué complejo. Pues sí, y no es tanto, pero a lo mejor sí vamos a verlo, ¿no? Y no es como que me quiera meter mucho en el tema así de los géneros, pero sí vale la pena como mencionarlo para que se entienda un poquito. Pero pues muchas veces nos confundimos también cuando estamos actuando y cuando estamos en el trabajo de entender el personaje y de la creación del personaje, o simplemente como espectador, ¿no? Que vemos una película y decimos, no, es que el personaje tiene mucha complejidad, es complejo, ¿no? Sí. Y sería bueno revisar qué es lo que realmente hace que un personaje sea complejo. Y cuando yo digo complejo, por lo menos, no sé tú, según yo se refiere a que este personaje se acerca mucho más al comportamiento de un ser humano, ¿no? Que fíjate que con un director que le decía que él era como que trabajaba mucho este tipo de matices naturales que salen, estos inflexiones, por decirlo así, que cuando estás actuando, cuando estás llegando a cierta verdad, salen naturalmente. Le decía, bueno, en cuestión del realismo, ¿qué tan complejo puedes llegar a ser un personaje a la vida real? Y dijo, no, o sea, está muy cañón, porque en la vida real tenemos tantas inflexiones que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero lo hacemos naturalmente. Es muy complejo llegar a esa naturalidad, sí, porque en algún momento tú estás entrando en una ficción, no estás en la vida real, ¿no? Por supuesto. Entonces, llegar a esa profundidad es una búsqueda, que tal vez es lo que dices, que también estoy de acuerdo, que tratar de llegar a lo más profundo de
Exactamente. de la naturaleza humana. Porque miren, el ser humano es poco predecible. Es impredecible, además de que también puede llegar a ser muy contradictorio. Pero al mismo tiempo, todo al final tiene un sentido y un porqué. O sea, no está, nuestras acciones tampoco existen. ¿Hablas en la vida real o en ficción? En la vida real y un personaje bien escrito en la ficción. Pero, por ejemplo, en la vida real sí hay consecuencias, pero yo creo que no sabemos cuáles son. Ajá. ¿No? O sea, en el momento. Cualquiera que sea. En ficción, entre más trabajado esté, más podrás llegar a esa realidad, por decirlo así, que se muestra en la vida. ¿No? O sea, me refiero a que siempre hay una línea que divide, que en la realidad tú no eres consciente de qué va a suceder. Exacto. Eres consciente de tu presente, de tus acciones y todo eso, pero no sabes la consecuencia. Y en ficción sí sabes que va a haber una consecuencia. El chiste de ahí es dejarte sorprender, pero bueno, ese no es el tema, ¿no? Sino más bien cómo hacemos que sea más complejo ese actuar sorpresivo en ficción, ¿no? Dentro del personaje. Y todo está muy relacionado con el subtexto. O sea, lo que no se dice, lo que está, como se diría en inglés, between words, ¿no? Lo que está oculto. Y eso muchas veces es lo que vuelve realmente a alguien interesante, es lo que realmente revela lo que alguien desea en realidad, aunque muchas veces no sepamos eso, ¿no? Entonces, creo que hace mucho tiempo atrás platicamos de eso, ¿no? O sea, el hecho que yo te diga, güey, me caes poca madre. No, me caes de huevos, güey. Eres bien chingón. Y tú dices, ay, cabrón, pues yo no siento que me quieras mucho, ¿no? Porque justamente se siente ahí, hay cierto tono, hay cierta mirada, hay cierto hasta tempo, ¿no? En cómo se dice, en cómo me expreso al decir eso. Oye, ahora, ¿todo texto tiene subtexto? ¿Todo texto? ¿Hablando en cuanto a ficción? Sí, hablando teatralmente, actoralmente. No, una obra mal escrita no tiene subtexto. Bueno, pensando que tienes razón. Sí. Pensando que... O por ejemplo... Que sea buena obra. No, ahora sí, estamos hablando de géneros, pues hay ciertos géneros de que... A mí, por ejemplo, una farsa, no, sí puede tener, pero creo que de otra forma. No, sí, yo creo que también puede tener una farsa. Pues mira, es que, por ejemplo, sin tocar tan profundamente a los géneros, porque ya lo hicimos, vean el capítulo de los géneros. Acuérdate que en México tenemos 7 géneros, ¿no? Sí. Pero eso no es una ley universal. O sea, vete a otro país y tienen 3 géneros. Sí. Hay países que tienen un solo género. O sea, ellos no están pensando en esta división de géneros como tal al actuar ni a la estructura. Sí, no, todo género sí puede tener, obviamente, toda ficción puede tener subtexto, más obviamente una que está muy mal escrita no lo puede llegar a tener. Pensemos que son buenas. Una buena dirección le puede dar un buen subtexto. Pero quizás el dramaturgo, que era muy malo y realmente no era un dramaturgo, era un aficionado, lo escribe y realmente es la cosa más superficial y lo que se dice es lo que es, como ciertas cosas que vemos luego en la tele. Sí. Y es así, punto, ¿no? Pero de repente en cualquier género del que hablemos sí puede haber, aunque sea sutil, ¿no? Aunque quizás no sea la cuestión más profunda y compleja, sí, obviamente existe un subtexto. Ahora, bueno, el subtexto hace que un personaje sea complejo, hablando del texto, pero actoralmente creo yo que es solamente una parte de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, dejarte sorprender o actuar como si fuera la primera vez, dependiendo tu método, técnica y todo eso, pero lo que hace complejo, creo yo, ya al momento de la ficción son los detalles. Y los detalles son tan difíciles de entender, o sea, de que lo entienda el que lo está ejecutando, a final de cuentas. Tal vez como director es una obligación mostrar eso, pero está muy cañón estar mostrando eso. Nos llevaríamos 2-3 años en una sola obra. Por eso es un trabajo conjunto.
Y cuando el actor entiende que los detalles son los más importantes, se va dando cuenta el cómo mira, cómo respira, cómo se sienta, cómo responde, o sea, se va dando cuenta. Muchas veces, eso es lo bonito de las técnicas, hay quienes los encuentran inconscientemente y hay quienes los buscan conscientemente. Pero lo buscan de alguna manera porque les dio de alguna manera esa partitura del texto, ¿no? O sea, al final sí, el diálogo les da, les hace sentir que tiene un sentido, tiene una razón de ser, de que aquí le ponga ciertos matices, ¿no? Y ahí es por eso de las buenas obras. Las buenas obras tienen eso, por eso son obras complejas, pero no complejas que sean difíciles, porque también es un tabú. De que piensan que es complicado. Sí. Y eso que te va a alejar, ¿no? Si te aburre, te aleja. ¿Sabes cuándo es aburrido esas obras? ¿Cuándo? Precisamente cuando no se comprende la complejidad. Es tan claro, sí. Así como, o quizás sí es porque hay un lenguaje, o sea, literalmente un lenguaje diferente a cómo uno va del contexto de uno, ¿no? Y de repente sí le puede llegar a costar trabajo entender ese formato en sí. Pero bueno, ya una vez de que, por ejemplo, si agarras una buena adaptación, porque muchas veces muchos de los textos complejos que leemos de repente pueden ser obras traducidas, ¿no? Y de repente no encontramos la traducción correcta y eso nos puede llegar a alejar un poquito. O sea, depende mucho también el contexto en el cual nos encontremos para poder ya de una manera criticar mejor una obra, lo que sea, cualquier tipo de texto. Y aún así siento que hay muchas reglas, por ejemplo, en una obra clásica, que las obras clásicas, como dices, si vienen bien traducidas, todas son en verso, sí, ¿no? Entonces, el verso tiene ciertas reglas también, pero si te fijas, son muy repetitivas el texto. O sea, lo dices una y otra vez, que por eso que parece que están repitiendo el texto. O sea, ya dijeron eso la escena pasada. ¿Y por qué le están volviendo a decir? Pues precisamente por una complejidad de entender que es una estructura. Y también está acompañado, se puede acompañar de cierta gesticulación o algo así. O sea, en el verso estoy hablando, ¿no? Sí. Que si estamos hablando de un caballo metafórico y quién sabe qué, o sea, pero el texto no lo dice tal cual, pues lo acompañas con acciones. O sea, el verso debe de acompañarse con muchas acciones específicas, ¿no? No quiero decir que cuando no hay movilidad no hay acciones. Exacto. Porque eso es una confusión también. Sí. Oye, pero bueno, me estabas diciendo que algo que puede darle complejidad a un personaje es el subtexto, ¿no? Es decir, lo que no se dice. ¿Qué más crees que puede estarle dando a un personaje mucha más profundidad? ¿Sabes qué? Algo que casi nunca tomamos en cuenta, pero que es tan obvio que no lo tomamos en cuenta, la personalidad del actor o la actriz. O sea, ¿no te ha pasado que cuando encuentras a estos actores que tienen cierta complejidad en su vida, en su forma de ser, le dan ese toque especial que no te esperabas, o tal vez sí, pero que es muy difícil, a diferencia de otro, que eso es lo que creo yo que hace diferente de uno de otra persona? Pero es que, no sé, porque ahí más bien trae como carácter, no más bien características, o sea... Yo le llamo temperamento. De cada quien. O sea, tu temperamento es diferente a mi temperamento. Sí. Tu carácter se va formando, ¿no? Sí. Por eso dicen, el carácter se forma. Más en rasgos, no sé si sean rasgos. A lo que voy es que, sí, o sea, si contratamos un actor que tiene una cara, un rostro que quizás en su rostro pareciera que vivió una guerra, vivió una vida muy intensa, ¿no? Pero es un rasgo al final, o sea, al final es su rostro. Y quizás... Pero igual no entiende el personaje. Igual no entiende el personaje, exactamente, pero lo vemos y decimos, ay, pues qué complejo, y realmente no es complejidad, es un rasgo. ¿Sí me explico? Ajá, lo que yo quiero decir es que cuando ese personaje también tiene cierta complejidad en su vida, sí. no que se esté tirando a las drogas o algo así, porque eso también está mal planteado, porque te decían, es que tienes que vivir para entender.
¿no? Tienes que tener vividuras, ¿no? Y es como que se entendía que tenías que... Y qué bueno que lo mencionas. O sea, mucha gente piensa que porque el personaje ha vivido muchas cosas, Ajá. eso lo vuelve complejo. Ajá. Y eso para mí es erróneo, no tiene absolutamente nada que ver. Y también es erróneo que tú tengas que vivir muchas cosas para entender personajes que tal vez sí han vivido muchas cosas, porque entonces... No, pues que está... ¿Dónde está la ficción, no? O sea... Exacto. No, o sea, obviamente hay muchos actores que se meten a fondo y pueden justamente experimentar más en, por ejemplo, no sé, el consumo de las drogas, si quieren sentir el efecto, o más bien cómo es vivir siendo un vagabundo y así, pero obviamente todo tiene un límite y depende de qué tanto tú lo quieras llevar, pero pues también estate consciente de que qué tanto daño te va a hacer en la vida real, que al final no te va a ayudar ni para ser persona, o quizás lo hiciste increíble, pero pues ya estuviste en tus últimas, ¿no? Te pasó un accidente o algo porque Sí. porque lo llevas todo al extremo. Pero esto de que piensas de que porque, ese personaje se le murieron los padres, ¿no? Y luego su novia lo traicionó, y luego también el amigo, y se fue con la novia, y luego que otra vez esto, y tiene un parche en el ojo, y cicatrices, y vivió en la guerra además, y se volvió a casar, pero perdió a su tercera esposa y a sus hijos, y pienso, uy, qué complejo, ¿no? Y son solamente una serie de acciones que han sucedido, y quizás el personaje nunca aprendió absolutamente nada, ¿no? Solamente se puso más enojado y más serio, más el parche que tiene en el ojo, güey. Sí, pero no, eso no es complejidad, eso solamente es contexto, son ¿cómo se le llama? No vividuras, perdón. Ahorita se me fue el nombre, pero tú habla. Sí, pero esto está Maestro hablando de pinche zape, güey. es la Circunstancias. Exacto. Circunstancias. Esta es la vacuna, ¿eh? Sí. Que le está haciendo efecto. Creo, sí. Pero estás hablando del personaje escrito, ¿no? O sea, no del personaje actuado. O sea, me refiero a que si tú lo lees y me dices Ajá. que tiene todas estas características, Sí. o estas circunstancias y demás remotas, por decirlo así, esto es lo que te da primero el texto, ¿no? Entonces, tú ya sabrás si es un personaje complejo o no es complejo. O sea, me refiero a que tal vez el personaje simplemente no le afectó nada eso y no tiene por qué ser complejo. Es que... O le afectó de una manera tan superficial, o sea, es de como que muere alguien querido, estoy triste, ¿no? Me traicionan, me enojo. Entonces es un poquito obviado hacia el melodrama, ¿no? O sea, todo es como acción y reacción de una forma tan predecible, tan superficial, que realmente no sentimos que el personaje esté como teniendo un proceso de crecimiento o de crecimiento. Sí, la complejidad interna no está sucediendo, ya entendí. Es que desgraciadamente tenemos la referencia de las telenovelas. Sí. Y creo que ahí es cuando yo he visto entrevistas de los actores y de las actrices que cuando les preguntan ¿cómo es tu personaje? Y dicen todo lo que acabas de decir, no, pues bueno, es que el personaje ha vivido una vida horrible, quién sabe qué, fue abandonado, pero encontró trabajo y la trataban mal y todo esto, sí. Entonces fue de menos a más, quién sabe qué, ¿no? Y cuando los ves actuar dices, ok, ¿dónde está todo eso que dijiste, no? Sí. Una cosa es lo que haya vivido el personaje y otra cosa es si lo estás exactamente haciendo, ¿no? Porque al final ellos saben de que no puede su personaje, el galán, el héroe, no puede sufrir, por ejemplo, de una manera patética. Tiene que verse una lagrimita en el ojo, pero tiene que ser siempre estético, ¿no? Oye, ¿qué onda? Estaba pensando precisamente eso ayer, que leí un artículo de Tenoch Huerta. El Tenoch. ¿Tenoch? No, es Tenoch. Tenoch Huerta, que estaba diciendo que él quiere romper estereotipos, ¿no? Sobre todo en las telenovelas. Sí. Que sí, o sea... O sea, él quiere seguir haciendo telenovelas, pero romper los estereotipos. Sí, que haya no sé si hace telenovelas, hace series, pero no telenovelas, que tienen otro formato, un formato de cine más que de telenovela. Sí.
Pero hablando de estas telenovelas, Televisa, TV Azteca o así, que tienen un estereotipo establecido, que por ejemplo, el 90% son blancos europeos, que parecen todos bien bonitos, ¿no? Sí. Que su justificación es que, pues es ficción, es la justificación que ponen, ¿no? Entonces sí, como hemos dicho, cuando decimos es ficción, puedes poner cualquier cosa, pero aguas con la impunidad. O sea, ¿sí? Entonces está bien, pero él lo que quiere es que se muestre un México real. Claro. ¿No? Porque eso es lo que nos representa, desgraciadamente nos representa hablando televisivamente y llega a muchos países y todo eso. Y lo que dicen, no, hay que mostrar un México real, donde sí hay gente morena, pero también hay blanca, o sea, hay de todo. Sí, y los protagonistas no tienen que ser con estas características como anglosajonas, no sé, raras, ¿no? ¿Y a qué venía esto? ¿Por qué tú estabas diciendo? No lo sé, güey. Sí, porque dije, estaba viendo precisamente esa publicación y... de ser galán, ¿no? De romperse. Sí. Lo que pasa es que si estamos hablando de telenovelas, ellos no se van a romper, porque al romperse, díganme, ¿quién se ve bonito? Cuando realmente te llega, ¿quién se va a ver galán o heroico? No, es que es eso, ¿no? Entonces, no hay no podemos presenciar como el protagonista, el cual no sé por qué lo admiramos así, sea humano. No soportamos de repente que los personajes sean humanos y que la caguen, güey, y que sean cobardes y que tengan sus debilidades. Y que eso es complejidad. Exactamente. Sí, porque pues, para empezar, esa es otra, ¿no? Una que antes de no saltarme, una creo que es importante, no es tan importante las fuerzas exteriores, sino las fuerzas internas. O sea, el choque de fuerzas, contraste que está sucediendo dentro de ti. Es una, ¿no? Que eso al final lleva al otro, ¿no? O sea, si tú eres los seres humanos tenemos fuerzas negativas y fuerzas, digamos, positivas, ¿no? Tenemos el bien y el mal constantemente luchando. Entonces realmente se vuelve un color gris, en donde pues muchas veces podemos estar haciendo cosas, digamos, clasificadas como buenas o como malas, dependiendo obviamente del contexto en el que encontremos, ¿no? O sea, la sociedad. Entonces, la ficción nos ha hecho pensar, nos ha hecho intolerantes, y más como la ficción más comercial, la ficción que llega a más masas, es que no podemos tolerar que los personajes sean humanos, porque eso nos puede reflejar algo dentro de nosotros que nos hace sentir culpables, nos puede hacer sentir miserables, ¿no? Hacia cierta realidad. También hay un engaño, o sea, hablando de estas formas televisivas, sí. Hay un engaño donde te ponen como si pudieras alcanzar eso, ¿no? Sí. O sea, por eso ponen ese tipo de personajes o de actores y actrices, porque tú comúnmente puedes decir, a mí me puede pasar eso, yo puedo alcanzarlo, sí me puedo sacar la lotería, ¿no? O sea, la lotería en muchas formas, ¿no? Sí. Así de que se enamore de mí tal persona, que esto, o sea, te van vendiendo una idea que es un poquito más de ensoñación. No quiere decir que no pase, pero lo que te están vendiendo es el cuento de Cenicienta, ¿no? Y el cuento de Cenicienta de Disney. Ajá, exacto, no es verdadero, ¿no? Y pues eso es lo que les funciona y de alguna manera atacan los vacíos que tenemos como seres humanos, como personas, como sociedad, que ahí está ese huequito y dicen, pues por ahí se va a vender este producto, ¿no? Tratando de convencerte de que tú puedes ser esa persona. Se oye fuerte, ¿eh? Parece que no, parece que dicen, ay, seremos tan tontos o estúpidos para no darnos cuenta de eso. Pues sí, ¿por qué? Porque hay un mercado tan grande y durante tantas décadas que ya no sabemos ni cuándo empezó. O sea, simplemente ya lo tomamos como normal. Ya está, ya es parte de nuestras vidas. Ya ni siquiera piensas que te están lavando el cerebro, ¿no?
mientras te ya diviertas, está dado por hecho, ¿no? ya está dado por hecho, ¿no? Pero sí, o sea, y no crean que porque el personaje vaya a hacer algo malo, tampoco es que lo vuelva complejo. El villano. Exactamente, porque si no está el otro lado de la moneda, que es el villano, que es malo por ser malo y siempre será malo, y si a veces hasta se ríe, y no, o sea, realmente no existe tal cosa como un malo malo, ¿no? Usualmente los villanos, que siento que quizás últimamente los han vuelto como más, les han dado como más justificación al por qué ser malos, y quizás sea porque pues tienen sus razones, ¿no? Sus circunstancias para proteger a alguien, para sus ideales, lo que sea, ¿no? Pero de todas maneras siguen siendo malos, y es muy fácil sentirte bien como el héroe derrota al villano, porque así debía de ser, ¿no? Y la vida es así de sencilla. Yo tengo buenos valores y ese tiene malos, yo tengo que vencer al mal, y punto. Pero volviendo a esta onda de telenovela, o sea, si estamos hablando de un pues bueno, pues teatro, desgraciadamente hay muchos que quieren hacer la misma fórmula llevada a teatro, ¿no? Es cuando dices que es un mal texto, cuando hay una mala dirección, hasta actuaciones malas, pero se confunde porque existe eso del bien y el mal. Podrán decir que pues sí, pero a la gente le gusta, sí, ok, ya, sí, a la gente le gusta, va, perfecto, qué bueno. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que aguas con manipular y decir a la gente, esto es un trabajo complejo. ¿Y por qué es complejo? Como los que hacen un teatro que dicen al final de la función, a mí me incomoda eso, que al final de la función digan, es que el teatro, ustedes deberían de ver qué esfuerzo se hace, quién sabe qué. Perdón, pero hacer telenovelas también es un esfuerzo, hacer teatro es esfuerzo, hacer cine es esfuerzo. Exacto. Cualquier trabajo es un esfuerzo. Y te voy a decir algo, yo voy a decir que es un esfuerzo, y la verdad es que no mucho esfuerzo. No, nada más están otra vez al melodrama. Porque, ¿sabes lo más cañón, güey? De que, o sea, hablando en cuanto, ya sea cine, televisión o teatro, dentro de los tres, el que puede ser mucho más flojo, mediocre, el que es más fácil de caer en la mediocridad es el teatro, güey. Sí. Porque al final, para cine o televisión, tiene que haber de por medio una cuestión de producción mucho más a mayor escala, ¿no? O sea, sí, siempre habrá más dinero de por medio, hay más equipo además, hay todo, entonces uno no se puede jugar tanto. En el teatro muchas veces pasa de que, ya consigo un forito, voy a invitar gente, y ya enseño un poquito, pues, mira, vamos a decir que es algo como medio alternativo y experimental y punto, güey. Y ponen la cara de, es que nosotros... Apoyen, pidiendo limón, eso me caga. Sí, a mí también. Y es una como victimización, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Porque somos un pueblo melodramático, invadidos por el melodrama, por la culpa. Claro. ¿no? Entonces, por ahí se ha generado bastante y eso dinero. Sí, Qué feo se oye, pero... Claro. Así son las cosas, o aunque sea, no lo crean. Es buen genio, a mí me gusta el melodrama, es muy divertido, es muy complaciente. Lo malo es cuando lo confundes con la vida real, ¿no? Eso ahí sí puede ser peligroso. Sí. Si tú entiendes, si tú vas a ver cualquier cosa, película, televisión, teatro, lo que sea, y tú entiendes que lo que estás viendo lo vas a ver desde otro lugar, pero si tú crees que así están pasando las cosas cuando estamos hablando de un montaje mediocre, o sea, y mediocre no tiene que ver con que puede ser un montaje mediocre, o sea, grande, ¿no? Con una escenografía genial, con luces, todo eso, y dices, te impresiona, y aún así puede ser mediocre. Por supuesto. ¿no? Y sí, a eso me refiero. Pero si tú sabes que vas a eso, simplemente te sientas y no te dejas influenciar por eso. Pero, pues, ¿cuántas veces pasa eso realmente? Exacto. Yo te puse un ejemplo que estábamos en una obra de teatro y la obra es compleja, o sea, es una obra clásica, compleja, comedia, y la comedia son personajes complejos. Entonces, en el primer trabajo de mesa estábamos tratando de platicar qué onda, por dónde íbamos a llegar y todo eso. El director no decía nada, no sabía ni qué onda, la verdad. Y de repente un actor que hace un tipo de actuación
que es muy, ¿cómo lo dices? Cuando... ¿Estridente? No, cuando nada más esperas la respuesta inmediata del público, ¿no? Complaciente. Complaciente. Sí. Es muy, muy complaciente y así él ha pensado que es la actuación, ser complaciente. Entonces de repente dice, a ver, ¿por qué no estamos tanto haciendo cocowashi? Si esto es una comedia. Y el director dice, sí. Y nos quedamos todos callados. Sí. Ya no tuvimos trabajo de mesa. Empezamos el montaje. Y el cuate nada más hacía el payaso. Nada más buscando ser complaciente. Sí. ¿No? Como le decimos, se prostituía al público, ¿no? Era tan padre poder... Ay, no sé, hasta me gustaría de repente como cambiarle el nombre a comedia por otro término para que puedan alejarse de que tienen que hacer a la gente reír. Sí. ¿Sabes? O sea, como decir, está padre la obra, punto. Sí. No es que vamos a montar una obra para hacer a la gente reír. No. ¿Me explicó? Si está bien montada, va a ser causa y efecto. O sea, yo quiero contar, yo quiero dirigir esta obra porque me encanta el texto, o sea, me encantan los personajes, me encanta la trama, me encanta todo lo que sucede, quiero montarla. Y de repente ya cuando hay función, te das cuenta que la gente se rió, ¿no? Y eso está increíble, pero no, si buscas el efecto antes de lo demás, luego puede quedar... Hay gente que lo hace muy bien de todas formas, ¿no? Pero o sea, lo hacen muy bien aparte. Es muy fácil hacer reír a la gente en una obra compleja, simplemente rompiendo con no aceptar lo que está proponiendo el otro, ¿no? Por ejemplo, si tú me estás diciendo, se me acaba de morir un pariente y quién sabe qué, y estoy muy mal. Y yo rompo con algo así como, ay, pobrecito, a todos nos pasa. Sí. Se puede la gente reír, ¿no? Sí. Pero estás rompiendo con eso nada más por ser complaciente con el público. Es muy fácil hacer reír. Quien diga que es muy difícil, lo que pasa es que está entendiendo que tiene que hacer reír constantemente. Entonces tiene que hacer payasadas, tiene que moverse acá, tiene que tirarse al piso. Y dices, ¿dónde viene la obra que hagas eso? No entiendo. No, es que así lo funciona el público. Sí. No, te estás olvidando de la obra, te estás olvidando de tus compañeros, te fue muy bien a ti por la risa que tuvo el público, pero esa gente no va a volver. Gracias. Gracias por estar destruyendo de cierta manera un teatro que se está tratando de hacer pues bien hecho. Sí. Oye, Eduardo, pero ¿tú por qué piensas que los personajes de la comedia son complejos? Dime tú, Daniel. Sí, es que sí. Bueno, viendo como una obra, sí. una obra bien escrita, todo, las circunstancias de los personajes, ahí sí afectan directamente al comportamiento del personaje, okay. ¿no? O sea, sí es importante. La Fierecilla Domada, me encanta a mí esa obra, es una comedia, y vemos la situación de la Fierecilla Domada, que pues es una niña berrinchuda que ha sido educada de cierta manera, entonces ella no tiene la culpa de ser así, simplemente sus circunstancias la llevaron y ya es incontrolable. Pero hay algo que estás diciendo, tiene un defecto. Tiene un defecto. Un defecto social. Sí. Porque a diferencia, por ejemplo, de la tragedia, tiene un defecto como más cósmico, por decirlo así. Ok, ¿no? exactamente, tiene un defecto en el cual tiene problemas en relacionarse con la sociedad. Con la sociedad. En este caso, la felicidad domada, ¿qué sería? Es la soberbia. La soberbia, ¿no? Puede ser la soberbia. Y al final, sí pasa que porque tiene esta soberbia dentro de este formato, puede haber diálogos que pueden causar gracia, ¿no? Al final es cómo ella se expresa con la gente. Entonces ese personaje puede llegar a ser como muy cínico y puede ser obviamente muy arrogante, y así choca mucho con otras personas que pueden reaccionar ante cómo es ella, ¿no? Sí, primero pues hay una afectación a la normalidad. La normalidad es la sociedad, ¿no? Que te están diciendo, las reglas son de esta manera, no puedes romperlas. Sí. Entonces, al romperlas... Imagínate un psicólogo que es chismoso, ¿no? Un psicólogo chismoso, y aparte que da pésimos consejos
y está quizás tomando mientras está dando consulta. Sí, sí. Tiene su defecto también, ¿no? Y al final está haciendo algo inapropiado y que pues es difícil de ver eso dentro de lo posible, ¿no? En la realidad. Sí, bueno, sí, bueno, pero también tiene que ver con eso, los personajes son probables y posibles, o sea, sí pueden pasar, sí Sí. puede pasar eso y también se puede probar, o sea, Sí. pueden estar dentro de los dos, que son Sí. cosas que les pueden hacer complejos, pero la realidad, si te fijas, es que los personajes son muy parecidos al ser humano, todos tenemos defectos. Que pueden ser vicios. Que son vicios, Sí. ahí se les dice vicios. Y lo que hace pues la obra es acentuar esos defectos. Sí, exactamente, ¿no? Y como es contradictorio nuestros defectos, nuestros vicios nos hacen meter la pata, nos hacen contradecir de repente las intenciones que podemos llegar a tener y nos pueden meter en muchos aprietos, ¿no? Entonces muchas veces lo que pasa es que el ser humano cada rato se está metiendo la pata. Pero además el texto Sí. también es complejo, o sea, ya hablando literalmente, Sí. no son palabras que no tengan un trasfondo, que nada más digan Sí. que se diga por decir. No, por supuesto. O sea, hay que entender lo que Sí. está diciendo. Y es que, bueno, también en las comedias puede haber como un enemigo, ¿no? Se puede ver una persona allá afuera que está tratando de impedirle que el héroe, el personaje cumpla su objetivo, pero muchas veces pareciera que tu mayor enemigo eres tú mismo. O sea, realmente quien se está metiendo más la pata eres tú mismo, porque tienes este defecto, tienes estos vicios y te hacen tropezar una y otra vez, y obviamente eso va a traer consecuencias en tu vida, y de repente es este momento crítico en el cual tienes tú que encontrar cómo resolverlo, ¿no? Pero sí hay un castigo a partir de esto. Que, bueno, en la comedia se puede decir que es un castigo hacia la que se muestra. Sí, ¿no? se ridiculiza. Se ridiculiza enfrente de exactamente. todos, ¿no? Sí. Que bueno, al final de cuentas, pues bueno, es una ficción, ¿no? Pero por eso digo que en otros países solamente hay un género. Si te fijas, nada más empezó con tragedia y comedia, ¿no? Ya después se fue como clasificando y Sí. viendo más a profundidad. Pero si nos vamos estrictamente hablando, yo creo que hasta podría nada más haber uno, que es tragicomedia. Y ya. O sea, ¿por qué? Porque ninguna obra es 100% pura, ¿no? Y No. tiene momentos de farsa, de comedia. Pues yo en la escuela los maestros esa. me dicen, no, esta obra es tal género, no, esta obra es tal género. Y sí, se contradicen entre ellos, ¿no? Uno como estudiante pues queda como imbécil, pero pues al final solamente es una forma de analizar, no es una fórmula completamente concreta, no es una cosa que debería importarte tanto, pero te ayuda a analizar. Sí, te ayuda, pero nada más como estructura, ¿no? No Sí. sé qué tanto te ayude como actor o Y actriz. sí, o sea, ¿qué tanto tiempo vas a perder en un trabajo de mesa? No, esto significa esto, porque es una tragicomedia. No, pendejo, es una pieza, quién sabe qué. Sí. Y pues se van a perder al Eso final. es ego, ¿no? Eso es ego, y al final lo importante es entender a los personajes. Y además, Sí. supongamos que haya una obra pura, Sí. completamente, que digamos, esta es pieza, ¿no? Y que digas, ok, voy a hacerlo todo pieza. Según las leyes de la pieza, son Sí. complejos, con un tono cotidiano. Entonces, quieres hacer toda la obra así, se vuelve plana, se vuelve aburridísima, Sí. ¿no? Porque quieres obedecer esa regla que te dice que es el género. Porque aparte los géneros hablan de ciertos pasos que sigue una trama, ¿no? O sea, ciertas consecuencias que van a haber, ciertas acciones en tal punto, digamos, de esa escaleta, ¿no? Pero jamás te están hablando de un tono, jamás te están hablando de cómo actuarlo, jamás te están hablando de cierto estilo. Entonces, ¿por qué pasa mucho que cuando estamos hablando de pieza debe ser algo sumamente solemne? ¿Por qué cuando estamos hablando de comedia tiene que ser algo como muy chistosito? Cuando estamos hablando de tragedia tiene que ser algo sumamente intenso. La farsa inmenso. que no se entiende. La además, farsa tiene que ser absurda, tiene que ser como todo muy estridente. Melodrama tiene que ser todo muy apasionado, romantizado. Entonces como que todos
fueron siendo encasillados, ¿no? También. Si tú lees una obra bien escrita, te va llevando. Eso es lo difícil, entender que la obra te va llevando y que las circunstancias pueden cambiar de escena a escena, de texto a texto, según la circunstancia que esté pasando en ese momento. Y así es la vida, ¿no? O sea, ahorita estaban los gatos ahí echando pasión, peleándose. ¿Y qué pasa? O sea, hay algo que está fuera de lo que estamos haciendo y pues no cambia nuestras intenciones, ¿no? Eso hubo una afectación para decir, no fue otra cosa. No soy bien complejo, de repente le está así lamiendo mi gato. Y va y te la metí. Y ya tiene un trío. Voy a editar eso, güey. Sofílico. ¿No? Esto, hablo lo que quieras, voy a editar, ¿no? Tu chiste no va a aparecer, güey, ¿verdad? No, o sea, que está lamiendo así, está como bañando mi gato. Así le dice. Y de la pinche, ya, güey, ya, cabrón. No mames. Y ya, güey, de la pinche nada, la gata así después de la nada, quién sabe por qué, comienza a dar los pinches zapes, güey. ¿De dónde salió, güey? ¿Por qué? Pues complejidad, o sea, al final no nos entendemos, güey. Y es más, muchas veces cuando estamos interpretando un personaje o estamos dirigiendo, no terminamos de entender. Nos quedamos como con ciertos sentimientos, ¿no? Pero por eso es trabajo en equipo. O sea, el chiste es que entre todos estemos tratando de deshebrar la obra, los personajes, cada quien con su trabajo. Sí. O sea, es muy triste cuando los actores, por ejemplo, solamente están esperando indicaciones y no saben por dónde buscar. Entonces se van a lo que dices, al ego, que al final de cuentas es a lo teórico, conocido y eso, y depende de dónde lo hayas estudiado también, con quién lo hayas estudiado. Todo depende de muchas cosas subjetivas, pero lo objetivo es lo que tienes ahí. Sí. Entonces, no saben por dónde buscar y simplemente es ir buscando o más bien encontrando en el texto lo que están diciendo, qué es lo que está pasando. Y vuelva a tu actriz que te gusta, la de Esmeralda Perdida, con Rosalind Stone. Ajá. Con de Michael Douglas. Michael Douglas y la actriz. La que me gusta. La que a ti te gusta. La que te gusta cómo actúa. Ajá. ¿No? ¿Te gusta cómo actúa? Sí, pero si te no me acuerdo su nombre. Ni yo, bueno, vean esa película porque la actriz tiene una entrevista que le hicieron, ella no estudió. Uh-huh. Entonces, ¿qué lógica utiliza lo que dice el texto? Dicen, pues yo nada más hago lo que dice el texto. Ya, o sea, eso es actuar. O sea, eso es entender todo el choro que estamos diciendo de los géneros, de los estilos y quién sabe qué. A ver, la obra está así, está bien escrita, el guión cinematográfico está bien escrita, te está diciendo qué está pasando. Pero, o sea, para mí, que alguien sea buen actor o buena actriz, es agarrar a esa misma actriz y ponerla bajo otro contexto. O sea, quizás ya no poner, o sea, qué tal si es un guión, no de ese género, o es un guión quizás con un lenguaje mucho más sí, ponle una buena adaptación de Mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Sí, o que haga ahora sí que un Shakespeare, güey, lo que tú quieras. Ajá. Y ahí vamos a ver qué tanto ella puede seguir comprendiendo bien el diálogo, los textos, y hacerlo bien, también interpretarlo. Pues yo creo que, como dijo un maestro alguna vez, un actor inteligente puede interpretar personajes inteligentes y que no son inteligentes, o tontos, por decirlo así, ¿no? Pero un actor tonto no puede solamente puede interpretar personajes tontos, pero no personajes inteligentes. Y es lo que pasa en México, ¿no? O sea, se encasillan a la que es fresa siempre será la fresa, uh-huh. La que es pues bueno, malandra siempre será la malandra, el que es guapo siempre será guapo, y así, ¿no? Y no sabemos, no sé si somos buenos actores, son personas que saben, ¿cómo se llama? Saben expresarse bien ante una cámara, siempre y cuando se asemeje a su
personalidad real. ¿Sabes qué buen actor me Sí. parecía? No lo sé, cada quien tendrá sus gustos, pero Ari Telch, porque él también hizo telenovelas y eso, y destacaba, o sea, decía, ¿qué actor se ve diferente Sí. a los demás? No es el galán, o sea, y sin embargo puede hacer de galán. Sí. Y le imprimía cierta cotidianidad compleja a sus personajes. O sea, no se veía que estaba repitiendo nada más textos, ¿no? Sino que estaba trabajando. Tenía cierta ironía, o sea, manejaba muchas cosas que lo vi en teatro. Sí. Y dije, wow, o sea, sí se puede hacer en las dos partes, ¿no? Sí. Ahorita me quedé pensando, me estaba acordando de cuando veo actores y actrices actuando el sexo opuesto en el teatro, ¿no? Y cómo muchas veces caían en el estereotipo que para mí era muy lamentable, ¿no? O sea, el hombre, pues, ya sabes, movía las caderas y ponía, se vestía como mujer y hacía como la voz un poco más aguda y muy afeminado. Y la mujer, pues, era más mover los hombros y hacer más grave la voz. Oye, bueno, eso sí dices que es interpretando el otro género, Sexo ¿no? opuesto, Pero sí. sexo opuesto, pero también está muy cañón cuando te dicen, actúa más masculino, ¿no? O sea, a ver, explícame cuál es. Y estamos hablando, Tu entonces, forma todos de los masculino. hombres tienen que ser así, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuál es el punto? O sea, ¿por qué tú quisiste que este hombre haga una mujer y viceversa, no? ¿Es solamente para sacarnos unas cuantas risas? ¿Hay algo más importante en eso? Yo, mira que lo pienso, siento que lo primero que deberíamos hacer, uno, es trabajar muy bien hacer muy bien el trabajo de mesa. Nada de ir trabajando nada de corporalidad, absolutamente nada. Y aparte de hablarlo previamente, quizás si tienes ahí un coreógrafo o alguien que le esté dando entrenamiento corporal a tus actores, actrices. Bueno, pero entonces primero tendrías que preguntarte ¿para qué haces eso? Exactamente, para empezar, digamos que tú sus razones. Uh-huh. Pero razones válidas, complejas, no nada más por hacer reír, ¿no? Exactamente, supongamos, okay. exactamente, ¿no? Pero, o sea, yo lo primero que me alejaría por completo es el lenguaje corporal. O sea, siento que eso es lo primerito, porque para empezar, como tú dijiste, ¿por qué un hombre y una mujer tienen que moverse así? Hay que entender el personaje. Y una vez que tú comprendas por qué el personaje es así, los movimientos tendrían que salir solitos. Obviamente sí puede ser un entrenamiento y eso alguien te puede ayudar, pero tienen que ir de la mano. Y el punto es que tengan una razón. O sea, ese personaje quizás camina muy apretado porque es una persona muy tensa, ¿no? Y es muy insegura. Pero entonces, si vamos a pensar que es una mujer, es un hombre, pues no tiene sentido que camine así, ¿no? Sí, con las patas abiertas. No tiene nada que ver con el personaje que estamos trabajando. Eso no te hace verte como hombre o algo. Y también tiene que ver su circunstancia, su cultura. O sea, no es lo mismo, hablando, por ejemplo, que el personaje, el actor sea hombre. Sí. No es lo mismo si naciste en tal colonia que si naciste en otra colonia sí. Más, pues diferente, sí. ¿no? O si vienes del campo o si vienes, o sea, tus manos tendrían que ser con cierta fortaleza, sí. Tu cuerpo. Y vuelve a decir, a ver, ¿por qué quieres que un hombre interprete a una mujer y viceversa? ¿Cuál es realmente el punto, no? O sea, tiene que haber hay una razón muy importante, ¿no? Sí, no para jalar gente. Porque si hablamos de historia, sí. Solamente es porque estaba prohibido que las mujeres actuaran, sí. ¿no? Entonces ponían a hombres haciendo personajes de mujeres, pero eso es una prohibición, sí. No es un estudio, no es una forma de análisis del personaje, es una prohibición social que se hacía. Ahora, a mí se me hace muy, muy interesante, o sea, las obras no están hechas para eso, pero tal vez podría haber adaptaciones, róbense la idea, que ahora que estamos en una época como más plural, donde realmente las preferencias, géneros, se están hablando de diferente forma. Sí. O sea, ya no te define que seas, puedes ser transexual, por ejemplo, pero ser una mujer transexual sí. Y decir soy una mujer.
Sí. Y también es ser un transvesti, y también ser gay, y también ser Sí. heterosexual y todo eso. A mí se me hace muy interesante que todo eso, todo esto que se está hablando, se pueda llevar a teatro, pero sin ninguna justificación. Sí, va a ser muy difícil. Simplemente hacerlo. Va a ser muy difícil en un principio, porque muchos van a caer en el hecho de querer jalar gente, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ahorita estamos en innovación, entonces muchas veces quizás vayan a no buscar al que mejor interprete ese personaje, van a buscar al que jale más, y va a ser quizás la persona, obviamente, que tenga ciertas características, ideologías y rasgos muy diferentes, y pues es lo que va a resaltar, ¿no? Quizás lo haga bien, pero no fue lo que, o sea, no, la búsqueda del mejor que lo actúe, no. No, pero creo que, como dices, en un principio puede pasar eso, pero va a llegar un momento. Más adelante, exactamente. El chiste es empezar a hacer que la sociedad está cambiando, que nosotros estamos cambiando, que ya no estamos pensando como antes, que era blanco y negro, y olvídate de lo que había intermedio. Y es que ahorita seguimos, no sé cuánto tiempo falta, güey, ojalá ya falta poco, pero todavía seguimos estamos escribiendo historias que tratan sobre, pues no sé por qué no estamos, pero bueno, sí, o sea, está ahorita mucho en tendencia de que se tratan historias de, obviamente, de la persona, digamos, la minoría, ya sea en cuanto rasgos fisiológicos, etnicidad o ideologías, lo que sea, de que son las están sufriendo ante la sociedad y cómo ellos pelean ante ella para conseguir su lugar, ¿no? Entonces ahorita estamos en esa parte, estamos dándolo a conocer, lo estamos se siente como una protesta, ¿no? O sea, al final se siente como una fuerza que tiene que agarrar todavía mucho más contundencia y lugar en el mundo. Pero lo más interesante para mí, o yo creo que el punto del cual tenemos que llegar, es cuando ya no importe. O sea, cuando... Ese es el punto. Cuando ya simplemente la heroína sea mujer, o sea un güey que es homosexual, lo que sea, pero simplemente porque tengan su sentido y ya, y sea normal, o sea, pero que ya no sea yo soy esto y por eso soy un chingón, no, simplemente que suceda y punto, ¿no? Estamos en la vida y haya de todo, como tú dices, una mezcolanza, y que sucedan las cosas sin tener que estar justificando constantemente de su pasado y cómo sus papás y sus amigos y todos se burlaban de él, ¿no, güey? Mira, yo creo que un éxito puede ser en esto que estamos hablando, porque sí viene que ver con el tema de complejidad, sí. que puede ser que al principio vayas por morbo, ¿no? Y decir, saber qué están presentando. No, y mucha gente estará identificada con eso, y siempre existirá esa historia. Pero gente que tal vez sea, que diga, a ver, ¿qué están haciendo? Porque me puede sentir ofendido, o gente que dice nada más por morbosidad, que por esta curiosidad. Pero lo que digo es que si ese es el primer motivo y te quedas y al final eso termina como siendo secundario hasta terciario, y lo importante es la historia, algo ganamos. O sea, ganamos bastante, porque es como los desnudos, ¿no? Pues sí, hay películas, hay teatro que se hacen muchos desnudos y que por ahí podrían decir, es que la obra hay muchos desnudos. Ok, vayan a ver los desnudos. Pero cuando te quedas y dices, ay, güey, o sea, lo que menos te acuerdas es eso, porque la historia es lo más importante. Exacto. Lo que está ocurriendo, ya ganamos. Así es, imagínate las tres hermanas de Chekhov, sin importar quién las haga. Porque lo importante es lo que está pasando. Eso justamente, ¿no? Y no tenga que resaltarse nada, güey. Ya está dado por hecho. Y sí, o sea, siempre existirá esa historia de triunfo ante la vida, como siempre va a existir la historia del deportista que le peleó muy duro y al final consiguió su lugar, o la persona que fue pobre y luego fue rica, todo eso, ¿no? Esas historias triunfadoras, ¿no? Para hacerte sentir bien. Todavía no estamos en ese punto que decimos, porque, como dices, todavía hay una minoría, todavía hay una lucha, todavía hay mucho que explicar. Entonces, habrá un momento, ojalá que deje de ser lucha, ya solamente sea una... Se haga, ¿no? Y ya, o sea, el día habrá quizás un día un Superman que sea gay y no tengamos que
tener que quejarnos ni resaltar nada. Yo no sé qué digan, Sí. pero a mí me gustó mucho de La Bella y la Bestia, que el ayudante de Gastón, La live action, la que es con Emma Watson. Ajá. Ajá. No me acuerdo cómo se llama el personaje, pero la verdad es que lo hicieron como amanerado y con insinuaciones de gay, ¿no? Lumière, que era la vela. No, el de Gastón, sí. el amigo de Gastón, bueno, más ayudante de Gastón. El de Gastón, sí, ya me acuerdo. Sí, han ido metiendo su término. Y la verdad, ni me molestó, no sé, o sea, no me molestó en decir que, ay, ¿por qué ponen un personaje así si no le voy a creer? Y quién sabe qué. No, o sea, puede caber súper bien. Y yo sé que es poco a poco, yo sé que muchos van a decir se están lavando las manos y todo eso, pero sí. hay que ganar terreno. Sí. De alguna manera, o sea, como sea, pero hay que ganar terreno. Por supuesto. Y eso es lo que hace que las obras realmente, más que entender que los personajes son complejos, es la obra en sí total lo que hace que sean complejos, ¿no? Vean sus vidas, por ejemplo. Según la vida que hayas tenido, también te vuelve un personaje o una persona compleja, ¿no? Sí. No quiere decir que no rías, no quiere decir que no llores, no quiere decir que no tengas momentos buenos, malos. O sea, eso es lo raro, que piensas que si gritas mucho es complejo, ¿no? Si todo es muy intenso, piensas que es complejo, ¿no? Ajá. Y puede haber una cosa sumamente... O sea, lo último que pensaría la gente es que la comedia es compleja, ¿no? Es como el primer error que piensas, ¿sabes? Como es comedia, es para reír, no puede ser complejo. Porque complejo tiene, por una razón, que irse hacia lo serio, hacia lo intenso, y no tiene absolutamente nada que ver. Fíjate, lo dividían antes, no sé ahora, pero lo decían como alta comedia, baja comedia y todo eso, ¿no? Vodevil, quién sabe qué. Ajá, sí. Para decir que las obras que no tenían esta complejidad, que nada más eran para reír, pues es que eran de comedia, de baja comedia, ¿no? Sí. Y pues no es que no sea por ahí, o sea, me refiero a que cada quien tiene su lugar. Sigan haciendo novelas, está bien, eso les da mucho, telenovelas, ajá. Pues está bien, va a llegar un momento que el público ya no va a querer eso, no creo que lo veamos ahorita. No, creo que sí. Va a pasar décadas, y simplemente lo van a cambiar porque pueden hacerlo cuando ellos quieran, ¿no? Ay, güey, sí. Sí, yo no sé si hay un bien o un mal, o sea, te digo, lo malo es que la gente confunde y nos encanta el melodrama, y lo más complicado es que de repente nuestra forma de ver la vida funciona así, ¿no? Y pensamos que hay un güey muy, muy malo y gente es muy, muy buena, yo soy el bueno, este es el malo, y no, el mundo no funciona así, lamentablemente, es mucho más complicado, y todos tenemos cosas muy culeras, tenemos cosas muy buenas, virtudes y defectos, que al final también, pues la naturaleza misma es otra forma de existir, o sea, la naturaleza tiene sus propias reglas, y el ser humano, dependiendo también obviamente en qué sociedad estemos viviendo, bajo qué contexto, el bien y el mal existen, ¿no? Y eso puede ir cambiando. Oye, y ojalá hubiera la oportunidad de que todos pudiéramos comparar, para que uno vaya haciendo su propio criterio, porque te digo, hay un manejo muy fuerte de información, sí, mediático desde hace décadas, que les han dicho al público o a la gente que ve, que dicen, es que ¿para qué quieren ver algo fuerte, denso, complejo, ¿no? Si vienen cansados y lo que quieren es descansar y reírse un poco o pasarla bien. Bueno, no mismo que tiene que ser algo denso y para que sea complejo, no. Y les han dicho que así se deben de comportar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso paga, eso hace que prendas tu televisión, que vayas a ver un cierto tipo de obras sí, y eso, pero les aseguro que cuando vean una obra bien hecha, se la van a pasar súper bien, así de que se van a quedar con la
boca abierta, y no solamente se van a divertir en el buen sentido de la palabra, de divertirse, no es decir, me la voy a pasar de hueva o algo así, o sea, no, divertirte es irte a pasar bien, y además, vas a tener hasta conversación, vas a tener ganas de platicar, o sea, tiene muchas cosas, ver cosas complejas, pero bueno, pero eso tendría que ser con la capacidad de poder comparar, ¿no? Si nada más estamos acostumbrados a ver una cosa, pues nada más vas a creer eso, ¿no? Sí. No sabes que hay más. Sí. Y si sabes que yo veo de todo. Sí, yo también. O sea, no, yo te puedo decir que sí he sufrido viendo cosas complejas, he sufrido mucho, pero no he sufrido de que no soporto lo que estoy viendo, presenciando, más bien sufro porque es parte de lo que estoy presenciando, no estoy sufriendo por el personaje, por la historia, porque algo en mí está haciéndome ruido y me identifico con ciertos aspectos de la pero película. la recomiendas, ¿no? Y la recomiendo, ¿no? Sí, y si, puta, estoy devastado, no la quiero volver a ver en mi vida, güey, pero puta, Eduardo, tienes que ver esta película, güey, neta, me hizo, algo me tocó, ¿no? O sea, algo hizo que algo cambiara en mí, ¿no? Por un momento que me conmoviera, y eso pues también es importante, ¿no? Al final, que podamos, el arte al final, además de que puede llegar a ser entretenimiento, también es una forma de tratar de comprender mejor la existencia del ser humano, ¿no? Entonces, no todo es lindo, pero sí es muy gratificante el poder comprender algo más, o más bien te hace más preguntas, pero sí al menos te hace despertar un poco, ¿no? De la vida cotidiana que tenemos y preguntarnos acerca de nuestra propia existencia. Y aguas con la confusión también, porque estamos muy manipulados, porque a veces cuando vemos algo y vemos que está denso, decimos, es que está aburrido. Aguas con eso, porque es lo mismo que si algo te hace reír, que decir que es comedia, no. O sea, las cosas disquedensas, pero son aburridas, están mal hechas. Sí. ¿No? Hay tantos ejemplos, no sé, o sea, El Padrino, por ejemplo, o sea, es algo denso, ¿no? Pero pues no es aburrido, bueno, los que vean en esta época van a decir que sí está aburrido, pero vamos a ver, el personaje que hizo del Joker, ¿no? Es un personaje... ¿El Bromas? ¿El qué? ¿El Bromas? ¿El Bromas? Así lo pusieron en España. Sí, el Bromas. Ya ves que todo lo traducen literal mal. Y que no les gusta hablar como el inglés así como... Sí, no. Ajá, pero el Joker, la última que sacó con Joaquín Phoenix. Ajá. Sí. Tú ves el trabajo detrás de cámaras de él y él mismo decía, porque se enojaba con todos, porque decía, es que no entienden lo que necesito concentrarme para llegar a esa complejidad del personaje que necesita el mismo personaje. ¿Es aburrido ese personaje? No sé si la película, pero ese personaje es aburrido. O sea, aguas con confundirnos que denso o complejo es aburrido. No, puede estar mal hecho y confundirnos de que digamos, no, es que a mí las obras clásicas me aburren, ¿no? Porque pues, la verdad no me gusta lo denso, ¿no? Aguas con eso, ¿no? Creo. Por supuesto. O sea, lo bien hecho creo que nunca va a ser aburrido. Exactamente. Pero bueno, creo que se logró de lo que estamos platicando. Ya ni hablé de las ventanas de Johari, güey. Pero bueno, las platicamos en otro episodio, creo que. ¿Por qué ibas a hablar de las ventanas de Johari? Porque tiene mucho que ver con la complejidad del personaje, güey. Pero pues, ya lo mencionamos, güey. Creo que al final dijimos lo que teníamos que decir. Al final, pues, investiguen lo que es la ventaja de Johari. Pero hace unos episodios pasados sí lo mencionamos y creo que se entendió bastante bien a grandes rasgos qué significaba, ¿no? Y para qué servía. Sí, oye, nada más como una observación, porque alguien me dijo que a veces nuestra forma de hablar es como muy hacia un sector, ¿no? Entonces, voy a hablar entonces así. No, sí, ya sé a qué te refieres. Sí, o sea, por ejemplo,
podremos decir drama y melodrama y unos podrán pensar es que es lo mismo y lo hemos platicado, pero Sí. pues no, o sea, son términos que utilizamos, aceptamos los comentarios, díganos si necesitamos como especificar un poquito más lo que son estas palabras, porque pues sí, al final de cuentas, si yo me pongo a ver una plática de ingenieros, de doctores, pues me voy a quedar así como, claro, qué sí. padre, Y ¿no? ahorita hablamos de como la pieza y no, ni farce, nunca dijimos exactamente que no. Y sí, estamos conscientes que a veces, pues, sí, o sea, de que sí queremos acercar a gente que no necesariamente tenga que pertenecer al mundo del arte o de la literatura o de las artes escénicas o de actuación, pero Pero es bonito porque al final de cuentas nunca te ha llegado alguna persona que no se dedica a esto que te diga, oye, ¿qué se necesita para ser actor? Pues todo esto, años de estudio, años de práctica, como toda carrera, como todo trabajo. Pero no es ¿saben qué va a ayudar? cosa. Y mira, te agradezco, no sé quién lo haya dicho, pero miren, agradecemos, aunque sean conocidos y estemos cercanos, agradecemos de que si están viendo esto, por ejemplo en YouTube, que lo comenten, lo dejen en los comentarios, y eso va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos crear, ahora sí que es lo que buscamos, como una comunidad dentro de este canal. Y si ustedes ponen en los comentarios, los vamos a escuchar y vamos a tratar de... Es más, si un día quieren venir y decir, oigan, quiero estar ahí con ustedes de invitado, pues nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Si un día quieren... Obviamente con sus reglas, sabiendo quiénes son, ¿no? Sí. Porque capaz de que... Pinche un asesino. Invitamos una asesina. Bueno, tenemos aquí invitado a... ¿Cómo te llamas? Saca el cuchillo, güey. No, obviamente va a ser gente que conocemos. Sí, gente conocida. Sí, pero ya sea que alguien sea, por ejemplo, alguien conocido del medio o alguien que sea ajeno, pero diga, ay, pues yo quiero entablar una conversación con ustedes en donde pues me vayan explicando como paso a paso ciertas cosas con mucho gusto. Sí, o dejen sus comentarios también y ahí los vamos, no respondiendo tal vez ahí mismo, sino nosotros hacemos como, mira, llegó estos comentarios y aquí mismo lo vamos. Sí, quizás tenemos tiempo ahorita de repente hacer un comentario, pero no tanto echar el chorote, pero más bien exactamente material para un siguiente episodio. Y además recuerden que no tenemos la verdad absoluta, nadie la tiene, al contrario. No, tú bien sabes que sí la tenemos. Sí, hay que decirles que sí. No, me refiero a que si volvemos a lo mismo, si alguien sabe otra cosa, si sabe otra historia, otro término, lo que sea, que nos ayude a comprender todo esto, bienvenido. De eso se trata de que todos entendamos lo mismo. Sí. Y no nada más tú y yo, ¿no? Sí. Oye, me sentí bastante bien. Yo creo que me voy a inyectar. Esa es la vacuna, güey. Yo me voy a inyectar la vacuna antes de grabar, güey. Siempre. Sí. Bien dopado todo el tiempo. Sí. Ve a otra sede. Oigan, aquí todavía tienen. La que sea, lo que sea. Agua, si quieren. Oigan, pero síguenos, obviamente, ahorita en YouTube. Suscríbanse, pónganle me gusta. He visto últimamente más visitas, no visualizaciones. Views, exactamente. No le han puesto me gusta, eso. Pero tampoco le han puesto no me gusta. Entonces, elijan una. No me importa, güey. Elijan no me gusta o me gusta, pero elíjanlos. Por lo menos algo vamos a poder comprender, ¿no? Le hice así. ¿Así? Le hice así. Sí. No, le hice así, pero no. Está bueno. Si no les gusta, pónganle así, ¿no? Pero obviamente nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y ya saben, quienes son un poquito más... Hay gente que le gusta mucho más Spotify. Entonces ahí les prometo que voy a subir los últimos que hemos grabado. Me faltan como unos 5 de subir todavía, pero bueno, hay suficiente para escuchar para las siguientes semanas, definitivamente. Y bueno, en Instagram de repente hacemos cosas, hemos estado un poquito flojos con eso, pero o sea, al final ya saben, o sea, todo lo que realmente está ya está aquí en YouTube. Entonces ahí síganos. Los demás, como Facebook e Instagram, solamente son medios para que vayan a ver YouTube, ¿no? Exactamente, acuérdense que somos la papaya cósmica, dividida ahorita, por lo pronto, en dos segmentos, que se llama la papaya urbana y el día de hoy fue la papaya dramática. Es correcto. Así que hay papaya para mucho tiempo. Mucha papaya. Exacto. Nos vemos la próxima semana. Sayonara.